vivíamos. Primero que nada, bueno, pues muchas gracias por la presentación y también yo quisiera agradecerles mucho ahí en la Escuela Nacional Preparatoria número 9 por la invitación. Y espero, bueno, pues que la plática del día de hoy les pueda brindar pues información útil, pero sobre todo una reflexión acerca de la importancia que tiene las actividades que realizamos en universidades como la UNAM, sin importar el nivel en el que nos encontremos. Y entonces, bueno, pues para iniciar el tema, me gustaría platicarles algunas tendencias mundiales, hasta poco antes del COVID. Eh, y fíjense, les quiero comentar, por ejemplo, que algunas de las principales prioridades de salud en el mundo estaban alrededor de la resistencia antimicrobiana, el desarrollo de nuevas vacunas diferentes a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, y bueno, pues a atender todo el impacto de las enfermedades crónicas como diabetes o el síndrome metabólico que involucra muchas otras más afecciones, el cáncer. Entonces, este tipo de situaciones de salud estaban en el foco, en la atención de la industria farmacéutica y de los gobiernos. Entonces, fíjense, solamente hasta por ahí del 2018 ya se tenía identificado que el cáncer, la enfermedad del Alzheimer, la diabetes, enfermedades raras, enfermedades del corazón, enfermedades autoinmunes, desórdenes mentales, bueno, salud mental y otro tipo de desórdenes neurológicos, pues estaban en el centro de atención de toda la innovación que había en el mundo. Y bueno, pues aquí podemos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y qué es importante de todo esto? Bueno, pues que realmente las actividades de investigación, desarrollo e innovación contribuyen de alguna manera a nuestros sistemas de salud. Y eso, bueno, pues debemos lograr verlo reflejado en nuestro acceso precisamente a la salud y a la protección que nosotros podemos procurarle, ¿no? O procurarnos. Y entonces, con este contexto de lo que es los grandes temas de salud para los sistemas de salud de los distintos gobiernos y de la industria farmacéutica, bueno, pues vamos a acotarnos, por ejemplo, qué estaba sucediendo en la población mexicana. Algunos datos de morbilidad, por ejemplo. Esto es enfermedades que, bueno, pues pueden afectar no solamente la calidad de vida de las personas, sino su estilo de vida sin llegar a la mortalidad, sin llegar a matar a la gente. Entonces, en el 2015, por ejemplo, las principales afecciones de salud pues eran infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis, gingivitis, otitis, etcétera. Esto era para el caso de los hombres. Entonces, fíjense cómo las infecciones respiratorias ocupaban la mayor cantidad de casos, hasta 12 millones de casos por ahí del 2015. Y en el tema de las mujeres, por ejemplo, no estaban tampoco exentas del mismo tipo de padecimientos. Infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones urinarias, úlceras, gingivitis, otitis. Entonces, este es el tipo de padecimientos que tenía la población mexicana en el 2015. Pero, ¿qué sucede si nosotros hacemos un pequeño zoom y vemos lo que nos estaba ocurriendo entre el 2006 y lo que nos ocurría en el 2012? Y entonces fíjense cómo la hipertensión arterial ocupaba el 30% de los casos, bueno, arriba del 30% de los casos en 2006, una ligera disminución en el 2012 por sobre cuestiones como la diabetes o como los sistemas depresivos en adultos. Y ya, bueno, en menor rango, temas de nutrición en menores de edad. Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a voltear a ver qué es lo que mata a la población mexicana? Entonces, fíjense, en el 2019, en los Estados Unidos mexicanos se presentaron
747.784 muertes registradas de manera oficial. De las cuales, bueno, pues 11.393 estaban sujetas a vigilancia, una vigilancia muy en particular porque se refieren a enfermedades infecciosas que requieren una atención o una vigilancia estricta de las autoridades porque, bueno, pueden desencadenar otro tipo de fenómenos epidemiológicos. Y bueno, pues a partir de de estos números, en donde, bueno, si se fijan, Ciudad de México, 63.334, Baja California, 20.000, Oaxaca, 26.000, Michoacán, 28, Estado de México, 89.393, Veracruz, 57.000. Bueno, pues esto nada más nos dice qué era lo que estaba ocurriendo en la estadística. En el 94, por ejemplo, apenas había cerca de 400.000 defunciones y en el 2020 crecieron hasta más de 1.000.000. Sin duda, en décadas pasadas, pues éramos una menor población en el país, pero al pasar los años, las defunciones se incrementaron y de pronto dimos un salto enorme entre el 2020 y el 2019 y el 2020. El 2021, bueno, pues no ha sido la excepción. Me imagino que ya todos ustedes se imaginarán a qué se debió este enorme salto, ¿no? Y entonces, fíjense, 1.806.000 defunciones en 2020, donde entre enero a septiembre del 2021 ya llevábamos 877.000. En el mismo periodo de enero a septiembre, pero el 2019 apenas fueron 500.000 y en el 2020 apenas llevábamos 777.000 para concluir en 1.806.000 defunciones. Y entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña retrospectiva. ¿Qué pasaba en los años 90, por ejemplo? En los 90, bueno, pues teníamos una población de 81 millones de personas, con una natalidad de 2.700.000 nacimientos aproximadamente y apenas 422.000 defunciones. Donde las principales causas de mortalidad, bueno, pues eran enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes, diabetes, ciertas afecciones originadas pues, en la infancia, influenza, neumonía, enfermedades infecciosas, enfermedades cerebrovasculares. Esto era lo que afectaba a la población mexicana en los 90. Si damos un salto al 2014, por ejemplo, algunos de estos padecimientos no cambiaron, como lo vimos en las primeras diapositivas. Diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis o enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares, fueron las de mayor frecuencia en la mortalidad de la población mexicana. En el 2015, bueno, pues siguen estando presentes enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades endócrinas, nutricionales o metabólicas. Aquí, bueno, aquí entra el tema de la diabetes, tumores, otras causas externas por movilidad o mortalidad, problemas en el sistema digestivo, enfermedades respiratorias. En el 2015, por ejemplo, en temas de tumores malignos, pues bueno, los principales tumores que se presentaban en población masculina pues fueron de próstata, de tráquea, de estómago, de hígado, mientras que en mujeres pues cáncer de seno, cuello de útero, hígado, estómago. Entonces, si ustedes se fijan, gran parte de estas enfermedades, bueno, pues se han mantenido en la población y aquí en esta tabla ustedes pueden ver cómo precisamente el COVID vino a cambiar un poco la dinámica de las enfermedades o de los temas de salud en la población. Y mientras que las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores ocupaban los primeros lugares, el COVID llegó y se insertó y en solamente un par de años se colocó como una de las principales causas de función en el país. Si ustedes, si hacemos un pequeño zoom, por ejemplo,
En el 2020, pues bueno, efectivamente, el total de defunciones que habíamos de 1.086.000 defunciones, pues bueno, la mayor proporción, o casi la mayor proporción, se debía al COVID, pero ya en enero, junio del 2021, pues bueno, el COVID ya era la principal causa de muerte. Y entonces, bueno, pues, qué hacemos con esto, no? Eh, quedaron de lado, ustedes lo habrán escuchado en muchas de las noticias y de las campañas de vacunación, pues bueno, quedaron de lado enfermedades infecciosas también muy importantes, como son las respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas o las transmitidas por vectores como los mosquitos y que producen también enfermedades eh, eh, que son causadas por algún virus, ¿no? Entonces, en este sentido, la innovación debe de ser un tema que nos ocupe no solamente en las universidades, sino también en las empresas y como política de Estado, precisamente porque eso nos permite poder atender o poder enfrentar todas estas condiciones o estado de la salud de la población y su protección. Y bueno, pues solamente la innovación a través de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos procesos, o nuevas estrategias de comercialización o modelos de negocio son los que nos pueden ayudar precisamente a atender estos problemas de salud. Vamos a hacer un poquito el enfoque al tema de COVID y de las vacunas en unas diapositivas siguientes, pero lo que les quiero dejar como mensaje es que nosotros podemos encontrar muchos tipos de innovación. Podemos encontrar innovación tecnológica, innovación de productos, innovación de procesos, innovación de comercialización, organizacionales, disruptiva, incrementales, sociales, inclusivas, ¿no? Bueno, y esto que tiene que ver con los temas de morbilidad y de mortalidad que estábamos viendo en diapositivas pasadas. Bueno, pues resulta que si nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en actividades de investigación, desarrollo e innovación, en particular en el área de tecnología o de productos, de productos o de procesos, pues entonces nosotros vamos a estar precisamente actuando en favor de presentar propuestas o de soluciones puntuales a temas de salud que nos aquejan, como el cáncer, como el COVID, como las infecciones respiratorias, como las enfermedades gastrointestinales, o cualquier otro tipo de enfermedad que prevalezca en la población, ¿no? Si nosotros entendemos a la innovación tecnológica como aquellos resultados que son un avance en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales a los ya existentes, entonces nosotros vamos a poder aplicar estas soluciones a las necesidades. Y solamente cuando llegan estas soluciones al mercado y realmente se pueden aplicar a la población y al comercio es que podemos estar hablando de una innovación tecnológica en particular. Entonces, por ejemplo, las vacunas de COVID no serían una innovación si no hubieran visto la luz del mercado, pero sobre todo la aplicación en la población. Entonces, para que nosotros consideremos que un producto o que un proceso es innovador, necesariamente es importante que nosotros lo veamos reflejado en el comercio y en la población. Hoy día, muchos de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, pues bueno, se generan precisamente en las universidades y los investigadores de mano precisamente de las empresas y de las oficinas de transferencia de tecnología, pues bueno, ya han incursionado mucho en este tipo de actividades para que todos los proyectos que resultan en una innovación, pues bueno, puedan realmente aplicarse a los distintos sectores y poblaciones que necesitan de soluciones puntuales. Y entonces, si la innovación no llega a los pacientes, no podríamos demostrar su utilidad. Entonces, es muy importante que tanto las compañías privadas como las instituciones públicas o universidades, pues bueno, podamos de alguna manera llevar
todo este conocimiento a la vida real. De otro modo, pues bueno, solamente se quedará como una contribución más que se encuentre publicada en artículos científicos o en divulgaciones, pero que en realidad no van a aportarnos más allá para nuestra salud, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues yo creo que ustedes han escuchado muchas noticias acerca de el COVID y las vacunas de COVID y cuántas vacunas hay y ya llegaron estas vacunas al país y todavía estamos por ver que se puedan importar estas otras y se están generando nuevos desarrollos contra la enfermedad, etcétera. Pero bueno, ¿alguno de ustedes se ha preguntado, por ejemplo, en qué consiste, cómo es que se logra no solamente desarrollar, sino toda la cadena por la que hay que pasar, por ejemplo, para que llegue una vacuna desde que se produjo en el laboratorio hasta que llegue a los pacientes, a nosotros, a ustedes, a los usuarios, ¿no?, de las vacunas? Bueno, pues este es un documento que generó la Organización Mundial del Comercio, con apoyo evidentemente de autoridades de salud. Y esto fue en el 2020, cuando estaba justo en mayor auge y, bueno, había muchas noticias al respecto de cómo hacer frente al COVID y cómo las vacunas podían ayudarnos a retornar a nuestras actividades. Entonces, fíjense, más allá de hacer puntualmente un zoom a todas las actividades de desarrollo, vamos a ver esta parte como dicen, en 360 grados o el big picture de cómo es el desarrollo y la distribución de las vacunas. Y esto puede aplicar no solamente para COVID, sino para cualquiera. A través de esta colaboración de actividades de desarrollo, de investigación e innovación entre universidades, el sector privado, los gobiernos y en ocasiones incluso algún otro tipo de organizaciones como ONGs o fundaciones, pues pueden colaborar en su conjunto para poder llevar a cabo estas actividades de desarrollo e investigación y generar resultados que en un primer momento pueden ser pruebas de concepto, pueden ser prototipos iniciales que pueden tener una aplicación y sobre las cuales, pues bueno, hay que realizar este desarrollo tecnológico. Una vez que obtienen estos primeros desarrollos, entonces, bueno, se realiza la protección a través de una patente o a través de marcas, a través de diseños industriales o secretos comerciales, también derechos de autor. Entonces, toda esta propiedad intelectual se encuentra alrededor de vacunas o de dispositivos médicos u otro tipo de desarrollos biofarmacéuticos. No podemos dejar de lado, por supuesto, las buenas prácticas de laboratorio en este proceso de investigación y desarrollo y lo que ha empezado a sonar también mucho, que es parte también de este ecosistema de innovaciones, bueno, pues evaluar cuál es el riesgo ambiental de todo lo que investigamos, ¿no? Y entonces, después de la investigación y el desarrollo, bueno, nosotros podemos encontrar que para poder llevar todos estos resultados de investigación, bueno, pues hay que empezar a hacer estudios clínicos, ¿no? Para saber si nuestros desarrollos son seguros, son eficaces y tienen la calidad necesaria para poderse utilizar no solamente para la salud humana, también incluso para la salud animal. Y entonces, bueno, pues todos estos resultados de investigación bajo las buenas prácticas, por ejemplo, pues nos deben empezar a dar... pensé que era alguna pregunta. A ver si nos ayudan silenciando el micrófono por ahí. Pero bueno, todos estos resultados de investigación y bajo buenas prácticas nos debe dar lugar a los primeros ejercicios de desarrollo farmacéutico que nos permitan pasar a una primera etapa de evaluaciones no clínicas o preclínicas, como también se le conoce, en modelos in vitro, es decir, con líneas celulares, o en modelos in vivo, con algunos modelos animales, para saber si realmente los desarrollos que se están trabajando son seguros y eficaces. Si se rebasa estas primeras pruebas preclínicas, entonces podemos pasar a las famosas etapas de ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, en las que se prueba
sobre la calidad de los productos, sobre la eficacia, se determina el tipo de dosis, se determina los sujetos o los segmentos de población en los que se puede aplicar el producto o el desarrollo biofarmacéutico, pues la temporalidad en la que se debe de aplicar el biológico, por ejemplo, o el medicamento, muchos otros datos acerca de cuánto tiempo se mantiene, por ejemplo, el fármaco o el biológico, la vacuna en circulación sanguínea, cuánto tiempo tarda el individuo en eliminarlo, etcétera. Todo esto se ve en los ensayos clínicos, si es tóxico, si es no tóxico, etcétera. Entonces, una vez que superamos esta parte de ensayos clínicos, entonces se puede evaluar o no la decisión de autorizarlo para su comercialización. Y entonces, bueno, pues aquí la autorización de manera, pues, de manera natural, de manera normal, pues, bueno, se da por organismos propios encargados de estas autorizaciones. En el caso de México, es la COFEPRIS, la que se encarga de brindar estas autorizaciones. Para el caso de las vacunas COVID, bueno, pues por el tipo de desarrollos y por la agilidad con la que se necesitaba emprender actividades de innovación, pero también de llevar ya a la práctica o al uso este tipo de vacunas, pues bueno, se optó por un sistema que permitiera calificar de manera temprana el uso de emergencia de este tipo de biológicos para que los países que tuvieran menores competencias o capacidades de evaluación y toma de decisiones en la autorización de productos farmacéuticos, pues bueno, pudieran basarse o fundarse en las mejores recomendaciones de las autoridades de salud internacionales y entonces se pudiera utilizar los productos, y ese fue uno de los casos de México, en donde a partir de recomendaciones internacionales, pues bueno, México dio autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas COVID. Y entonces, bueno, este es el caso, por ejemplo, para una autorización nacional. Si nosotros pasamos, por ejemplo, al tema de la fabricación de vacuna ya, entonces, bueno, imagínense, ya dimos el paso de la investigación y el desarrollo, ya se protegió por medio de patentes o por medio de secretos industriales, a lo mejor también por marcas, todos los productos, las vacunas. Ya se realizó el proceso de autorización a través de autoridades sanitarias. Y entonces, bueno, ¿qué sucede para fabricar la vacuna? Bueno, pues todos estos resultados de investigación y desarrollo que están protegidos, pues bueno, dan lugar a que hay que empezar a abastecer a los distintos países o a las distintas naciones que requieren de estos biológicos. Y entonces, bueno, empieza toda una carrera por importar o exportar todos los insumos que se requieren, todas estas materias primas. México no fue la excepción. Algunos de ustedes quizás habrán escuchado, quizás otros no, que bueno, pues algunos mercados como el de China, el de India, que son de los principales exportadores de materias primas, pues empezaron a cerrar sus fronteras y ellos empezaron a quedar con todos estos insumos para la fabricación de los biológicos, porque primero querían ellos atender su demanda nacional. Entonces, el poder disponer de materias primas para la fabricación de este tipo de productos, pues bueno, es indispensable. Si un país no fabrica este tipo de materias primas, pues quedamos a expensas de que otros nos puedan proveer de este tipo de insumos. Y bueno, pues eso se convirtió en un problema para países como el nuestro porque dependíamos totalmente de la tecnología de otros. Una vez que nosotros tenemos las materias primas, entonces podemos llevar a cabo la fabricación de las vacunas bajo las condiciones de seguridad y de calidad necesarias, a la vez que tenemos la posibilidad de importar materias primas, bueno, también debemos preocuparnos por los materiales para el empaque, y entonces todos nuestros productos podemos envasarlos, etiquetarlos y ponerlos ya en las condiciones necesarias para poder precisamente
pues acercarlos a la población o a los sistemas de salud de acuerdo a cómo se vayan a distribuir. Si ya estamos en este punto, entonces, bueno, pues una autoridad nacional, en este caso COFEPRIS, pues nos debe de dar la autorización para poder empezar a comercializarlos. Si nosotros empezamos a ver un poquito el tema de, bueno, nosotros no teníamos cómo fabricar estas vacunas, o sea, ni podíamos nosotros precisamente importar la materia prima, ni teníamos las condiciones para fabricar las instalaciones para fabricar las vacunas, mucho menos para envasarlas, etiquetarlas, etcétera. Entonces, lo que hacíamos nosotros era, pues, importar los biológicos, ¿no? Hasta hace, bueno, pues algunos, hasta hace apenas el año pasado, bueno, se empezaron a hacer los primeros lotes de la vacuna sí, me parece que fue la de AstraZeneca, que se empezaron algunos de los procesos de fabricación a realizarse aquí en México, pero no toda la cadena se realizó se realizó en el país. Entonces, la mayor parte de los procesos a través de los cuales nos hicimos de vacunas, pues fue precisamente a partir de un proceso de importación. Y entonces, bueno, precisamente a partir de una serie de contratos que se tenían, por ejemplo, a través del mecanismo COVAX o directamente con la industria privada, como era con Pfizer o con Moderna o con AstraZeneca, por ejemplo, o en el caso de la vacuna de CanSino, pues bueno, se llevaron a cabo estas contrataciones y estas compras de los insumos. Y entonces, bueno, pues una vez que se contrataron y se pagaron, bueno, pues hay que hacer esa distribución de las vacunas. Entonces, una vez que están listas las vacunas, entonces estas deben de pasar por aduana y entonces se mandan a través de condiciones de logística adecuadas que cuidaran precisamente no solamente la estabilidad, sino que mantuvieran la calidad de los biológicos, bueno, pues para que pudieran llegar a nuestros países. Y una vez que llegan a la frontera de nuestro país, entonces deben de pasar nuevamente por una aduana donde se necesita inspeccionar que el producto se encuentre en las condiciones de calidad debidas, que se cuide precisamente la cuestión de que se respeten los derechos de propiedad intelectual, por supuesto que se paguen los aranceles debidos por la importación de este tipo de productos. Y entonces, bueno, pues si las vacunas o los productos biológicos se encuentran en las condiciones adecuadas y se ha cuidado la cadena de frío, es decir, que se mantengan en las condiciones de almacenamiento adecuados de temperatura, humedad, por ejemplo, pues entonces se podrá pasar a la distribución. Y entonces la distribución no es precisamente que ya llegaron al aeropuerto e inmediatamente llegan a su aplicación a la población, sino que de ahí todavía necesitamos pues realizar una distribución a cargo de distintas pues bueno, autoridades o apoyo con instituciones como nuestra, pues como el IMSS, como el ISSSTE, como Birmex, que fue la encargada de realizar la distribución de las vacunas inicialmente. Y entonces sí, podremos hablar que las vacunas están llegando hasta la población para su aplicación. Y esto fue, pues bueno, por etapas, sin duda. Primero empezando como ustedes supieron, bueno, primero por la población mayor y por el personal médico, y después fuimos pasando por las distintas segmentos de población por edades. Cabe recalcar que, bueno, pues en todos estos procesos, desde la investigación y el desarrollo, la evaluación preclínica, las fases clínicas de investigación, la autorización por autoridades, la importación o incluso la generación de materias primas, los procesos de fabricación y acondicionado de los productos. También en todo el proceso de tránsito o distribución de las vacunas. Incluso, bueno, pues mantener la estabilidad y la integridad de los biológicos y hasta la manera en la que podemos encontrar cómo es que se llevaron
o se transportaron las vacunas hasta llegar a los pacientes, en cada uno de esos procesos, en cada una de esas etapas, se puede encontrar algún aspecto de innovación que nos permite llevar a cabo, facilitar o mejorar este desarrollo y esta innovación hasta que vemos las vacunas aplicadas a la población y, por supuesto, en el comercio. Entonces, debe de haber existido innovaciones no solamente en las vacunas, sino también por ejemplo, en métodos para mantener la refrigeración de las mismas, en métodos para poder distribuirlas, en nuevas aplicaciones para poder llevar a cabo todo este proceso logístico de distribución y de compras, aplicaciones para poder llevar a cabo la asignación de las poblaciones a los que se va a aplicar la vacuna por etapas. Entonces, todos estos son procesos de innovación que sin duda afectan o que pueden impulsar el que la población realmente pueda tener un acceso a una mejor salud y a su protección. Pero bueno, pues, ¿cuántas de estas innovaciones en realidad se generan en México? Pues bueno, México depende tecnológicamente de la mayoría de las importaciones que provienen, por ejemplo, de Estados Unidos, hasta en 30%, Alemania 13%, China 9%, Francia es casi el 8%, Suiza, India, Italia. Y esto era en el 2020 y se estimaba que, de acuerdo, bueno, pues al INEGI, que en el 2015 más de 2.500 millones de dólares era el valor de las exportaciones. La industria farmacéutica, por ejemplo, en México, por ahí del 2014, bueno, pues la principal industria farmacéutica estaba en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Morelos, en Puebla, Querétaro y el resto de los estados. Entonces, muy pocas entidades federativas del país albergan a la industria, a la industria farmacéutica. Y bueno, pues la industria farmacéutica, no solamente la nacional, sino también la transnacional, pues comprende hasta 651 de estas empresas. ¿Qué tipo de productos son los que principalmente se importan? Bueno, pues estamos hablando de antibióticos, medicamentos para el sistema digestivo, medicamentos para el sistema cardiovascular, cuestiones para atender el sistema nervioso, vitaminas, medicamentos para el sistema respiratorio y, bueno, también para uso veterinario, por ejemplo. En aquel 2015, fíjense que los antivirales, pues están hasta abajo de la tabla prácticamente y, bueno, junto con las vacunas. Esto cambió drásticamente en este último par de años y los principales países desde donde se importa, bueno, ya estábamos viendo que eran Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Puerto Rico, Suiza, India. Una tabla que, bueno, un pequeño diagrama que a mí me sorprende mucho es que en el mundo, fíjense, en el 2015, los principales generadores de productos biofarmacéuticos eran Estados Unidos con el 21.4%, Canadá con el 3.7%, y bueno, pues hay un grupo de países que comprenden una asociación transpacífico entre las que se encuentran Japón, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, que ocupan el 2.5% de todos estos productos farmacéuticos que se importan. Y ya el resto del mundo ocupa el 72.4%. Y entonces, ¿con qué contribuye México en esta cuestión de innovación? No solamente en temas de salud, sino en muchos otros. Y aquí voy a intentar hacer un pequeño zoom de un levantamiento que se hizo acerca de indicadores de transferencia de tecnología
a partir de la red de oficinas de transferencia de tecnología que precisamente tiene las capacidades para poder hacer este tipo de levantamientos y ver, bueno, realmente cuántos proyectos de investigación, desarrollo e innovación se están llevando a cabo en México y que puedan impactarnos. Fíjense, tenemos que en el 2020 se pudieron detectar hasta 237 proyectos de investigación y desarrollo que generaron algún tipo de propiedad industrial, es decir, patentes, por ejemplo, de los cuales, pues bueno, se dio acceso a 266 en el ámbito nacional y 17 de contribución internacional. Licenciamientos, pues bueno, apenas 11 licenciamientos, de los cuales fueron 7 sesiones totales o parciales, lo cual, bueno, pues es muy poco para hablar de toda la innovación y desarrollo que se hace en el mundo, sobre todo en temas de COVID. Apenas dio 22 empresas creadas de base tecnológica en el país. Y bueno, pues los sectores que principalmente donde se protegía estos resultados de investigación y desarrollo, pues fueron salud, alimentos, química y biotecnología, pero bueno, apenas con 198 patentes en el ámbito nacional, 72 que llegaron a un nivel internacional, y bueno, pues ya lo demás estamos hablando de diseños y secretos y modelos de utilidad o derechos de autor. En términos de la participación o contribución de mujeres en transferencia de tecnología, pues bueno, 131 mujeres son empleadas en oficinas de transferencia de tecnología, por ejemplo. En 147 patentes han participado mujeres. Y bueno, pues el 89.11% del total de los empleados en oficinas de transferencia de tecnología son mujeres, mientras que el 40.79% participan en investigaciones y desarrollo en estas áreas de salud, alimentos, biotecnología, química y mecánica. Entonces, bueno, pues tenemos todavía mucho por hacer al respecto de la innovación en el país que contribuya a temas, por ejemplo, de salud. Algunos datos, por ejemplo, en México en el 2019, pues bueno, la UNAM iba a la cabeza en el número de patentes otorgadas, seguido por el CINVESTAB del Politécnico y luego la Universidad Autónoma de Nuevo León y el IPN en sí mismo. En el 2020 se mantienen a la cabeza la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el IPN y el CINVESTAB, solamente intercambian lugares. En el 2021, lo mismo. Y pues en el caso de las invenciones que tienen que ver con química y metalurgia, que bueno, en este rubro se encuentran también pues las patentes relativas a biofarmacéuticos y alimentos. Pues bueno, si se fijan, pasamos desde el 2009 con apenas 40 y tantas patentes otorgadas a mexicanos, apenas en el 2021 a 100 patentes otorgadas. Entonces, podemos decir, todavía una actividad un poco floja en términos de tecnología generada por México que contribuye a nuestro sistema, a nuestro ecosistema de innovación. De acuerdo, pues a Bloomberg, por ejemplo, en el 2019 estos son los principales países innovadores. Estados Unidos el número 8, Canadá el 20, Francia el 10, Suiza el 4. Y bueno, pues México no, bueno, aunque figura aquí, pero bueno, no está precisamente en el top 20 de Bloomberg. En el 2021, pues bueno, el ranking de la innovación siguió liderada exactamente por el mismo tipo de países, ¿no? Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, Israel, Singapur, fíjense, Corea, el primer lugar, Dinamarca, Suecia, Finlandia.
Este es un ranking que existe, pero bueno, pues a mí me gusta mucho uno que tiene que ver con el Índice Global de Innovación. Es un ranking que genera la Universidad de Cornell, el Instituto INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que habla sobre el desempeño en el tema de innovación de 127 países y mide hasta 81 indicadores que tienen que ver con política, con educación, con infraestructura y con negocio. Entonces, por ejemplo, en el 2019, Suiza a la cabeza, Suecia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y México está en el lugar 56. En el 2020, México pasó al lugar 55 y en el 2021 nos mantuvimos en el lugar 55 también. El resto del top 10, pues básicamente lo que hace es intercambiar posiciones entre algunos de ellos. Por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Alemania, pues son los que más o menos se pelean los lugares. Y por regiones, pues vean aquí en Latinoamérica, Chile, México y Costa Rica son los principales innovadores de la región, mientras que en Norteamérica, bueno, pues aquí no hay mucho que pensarle, Estados Unidos y Canadá. En Europa, Suiza, Suecia y Reino Unido son los principales innovadores. En Asia Occidental, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. En Asia, India, Irán, aunque no lo parezca, y Kazajstán, perdón, de acuerdo, bueno, pues a sus ámbitos de competencia. República de Corea, Singapur y China, del otro lado de Asia, y bueno, Sudáfrica, Kenia y República de Tanzania son los principales innovadores por regiones. En particular en México, el comportamiento de México en el 2021 fue que ocupamos el lugar número 9 entre 34 del grupo de ingresos medianos, altos de las economías, y bueno, lo que comentamos, ocupamos el segundo lugar de entre las 18 economías de América Latina y el Caribe. Y entonces, bueno, pues para concluir con algunas reflexiones acerca de cómo nuestras actividades de innovación realmente nos proporcionan nuevas herramientas o estrategias para poder enfrentar nuestras necesidades, pues definitivamente la innovación es una oportunidad para resolver estos temas de salud, como lo platicamos, y la innovación debe ser una oportunidad para nosotros y generar nuevas propuestas. Como ustedes vieron, pues bueno, nosotros realmente somos dependientes de tecnología y el COVID nos lo dejó ver en estos últimos 2 años, que no estábamos preparados, seguimos sin estar preparados y es importante que empecemos a trabajar en ello. No va a haber una noche y una mañana en el tema de innovación, simplemente es algo que debe estar en nuestra agenda. No es algo que hoy estamos bien y mañana vamos a estar mejor, es algo por lo que debemos de trabajar y necesitamos tener esta agenda de innovación dentro de nuestra, a nivel universidades, pero a nivel también estatal y también a nivel nacional. De otro modo, bueno, pues nuestros sistemas de salud, pues bueno, se van a seguir viendo afectados. La innovación debe ser la norma en lugar de la excepción, de acuerdo a la norma de gestión tecnológica que rige en nuestro país. Y bueno, pues con esto yo concluyo. ¿Cuántas vacunas de COVID se están en este momento desarrollando? Hace 4 días exactamente se actualizó esta lista. Entonces, fíjense, existen en desarrollo 172 vacunas contra COVID y en estudios preclínicos, en esta parte de la cadena que veíamos de cómo se desarrolla una vacuna, en desarrollo preclínico se encuentran 199 productos para hacer un total en desarrollo de aproximadamente 370 productos vacunales contra COVID y de los cuales, por ejemplo, pues fíjense, los principales son con más del 30% vacunas de proteínas, ¿no? Como estas vacunas que utilizan la proteína de espícula del virus, del coronavirus, y le sigue detrás las vacunas de tipo RNA mensajero, que son las que principalmente han fabricado
Pfizer y Moderna, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante y bueno, también pueden encontrar datos como si en este desarrollo hay vacunas de 1 dosis, de 2 dosis o de 3 dosis y cómo es su vía de administración. Excelente conferencia, yo creo que motiva mucho a los estudiantes para el acercamiento hacia la ciencia y sobre todo su aplicación con esta cuestión de la innovación y el acceso a la salud. Tuvo ponentes, más bien tuvo asistentes tanto del plantel 6, del plantel 4 y del plantel 9. Esto se va a subir posteriormente a un canal de YouTube, ya sea por parte del Instituto de Química o por el canal del Colegio de Química de la Nacional Preparatoria, y seguro que va a tener más interacciones de forma asíncrona. A nombre de nuestra directora, la bióloga María Dolores Valle, y de la secretaria académica maestra en ciencias Ana Laura Gallegos Telles y Rojo, y de la jefatura de química, le agradecemos su participación y su asistencia en esta segunda conferencia del ciclo del Instituto de Química, que se llama La Química en tu Vida, su difusión en entornos híbridos, y posteriormente le haremos llegar su constancia de ponente. Pues sin más, le agradezco y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.